Hola mis amores bellos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Yaisy, para los que son nuevos por acá, soy de Cuba y en el videito de hoy vamos a contar un poquito sobre mi experiencia en el tiempo en que estuve trabajando en el sistema de salud pública, sobre el salario de los médicos aquí en Cuba. Contarles que ya hace aproximadamente 3 años que salí del sistema de salud pública, los salarios eran diferentes a como están ahora. Ha habido un mínimo aumento, entonces les voy a estar haciendo más o menos una comparación sobre el salario cuando yo trabajé en salud pública, el salario ahora actual y su valor más o menos en USD para que más o menos ustedes entiendan la situación como tal aquí en Cuba. Si el videito les resulta interesante, los invito a quedarse hasta el final, dejar su like, su comentario, que eso nos va a ayudar muchísimo a este canal pequeñito. Y sin más, comenzamos el videito de hoy. Me disculpan un poquito si no se ve muy bien, es que estamos sin electricidad desde hace rato y creo que es porque hay menos ruido, estamos menos en la casa, entonces yo creo que este es el momento adecuado para grabar, pero desafortunadamente la luz no me acompañó. He buscado algunas cositas para mostrarles de cuando yo trabajaba en el hospital, en salud pública, y una de ellas es esto, algo que extraño muchísimo, que hace tiempo no me pongo. Miren para acá. Hace aproximadamente 3 años que no uso mis batas. Me da mucha tristeza, mucha nostalgia. Todas están con el nombrecito aquí. Y más o menos así lucía. Hace 3 años que no uso mi uniforme. Esto es otra cosa que también, a la vez que tú pides la baja del sistema, ya no lo puedes usar, que es, a ver si lo ven bien, el cuño médico. Aquí tenía el nombre de nosotros, pero por lo menos a mí se me rompió. Es una lástima que la luz no nos acompañe. Y aquí está mi título, que lo tengo guardadito para en algún momento, no sé, pase un milagro y pueda incorporarme nuevamente al sistema de salud pública. Fue mucho tiempo de sacrificio y esfuerzo. Bueno, comenzar contándoles que la carrera de medicina aquí en Cuba se empieza a estudiar cuando uno termina el preuniversitario o el 12º grado. Lleva una prueba de ingreso previa de las asignaturas matemáticas, español e historia. Cuando yo terminé mi 12º grado, hice las pruebas de ingreso, tenía de matemáticas, entonces y cogí fue muy bien que se estructuraran las provincias, que se separara la provincia de La Habana y la dividieran y que se compartiera entre Artemisa y Mayabeque. Entonces, su sede de universidad Artemisa, yo tenía que viajar a Artemisa para estudiar la es escuela de carretera, como no queda ni en el mismo Artemisa. Cuando terminé mi no me gusta, no lo mal, pero yo sentía que tenía capacidad para estudiar mucho más. Me parecía que enfermería era algo sencillo, que yo quería algo más difícil, que yo podía lograr lo que yo quería desde que terminé el 12º grado, que era estudiar medicina. Entonces, por curso de trabajadoras, ya a la vez que tú terminas, que empiezas a trabajar, existe un curso de trabajadoras donde tú te preparas de nuevo para presentarte a las pruebas de ingreso.
Entonces comencé, me dediqué un año a eso, a estudiar matemáticas. Entonces estudié matemáticas solamente, porque ya lo que era historia y español yo estaba bastante bien. Estudié matemáticas todo ese año y me volví a presentar como trabajadora ya por concurso las pruebas de ingreso para optar por medicina. Entonces así fue, me acuerdo ese día, súper emocionante porque de aquí de Huira éramos como 7. Hice mucha afinidad con una amiga mía que ahora en estos momentos se encuentra en Estados Unidos, que le mando muchos besitos. Y ese día cuando llegaron los resultados, ella tenía teléfono en la casa y le avisan primero y ella va corriendo a mi casa y me dice, Jaycee, aprobamos las pruebas de ingreso, nos llegó medicina. Yo no lo podía creer, Entonces, corriendo fui a ver a mi mamá, porque yo estaba en casa de mi abuela, fui para casa de mi mamá, que fue súper emocionante, todo el mundo súper contento. Ay, cogió medicina. Súper, súper bonito ese momento. Entonces ya terminé enfermería y ya al próximo año empecé desde primer año medicina. A veces te dejan convalidar algunas asignaturas cuando tú pasas de enfermería para medicina. Pero yo ser el técnico y no ser licenciada en enfermería, ser solamente técnico de enfermería, tuve que empezar medicina desde primer año. Medicina aquí en Cuba es totalmente gratis, pero tiene sus desventajas, que cada cosa que estudias es en un lugar diferente. Nosotros empezamos yendo a La Martí, que es en la carretera que les dije como que va para la provincia de Artemisa, los primeros años, los primeros días. Ya después, un ejemplo, de lunes a miércoles era ahí en La Martí, jueves y viernes era en San Antonio. Después, a medida que fue pasando el tiempo, nos iban mandando a hacer rotaciones en diferentes lugares y en diferentes provincias. Esto fue lo más difícil para mí de la medicina, porque no solamente era estudiar, sino transportarse. Eso costaba esfuerzo y dinero. Tenías a veces que levantarte súper temprano para llegar, un ejemplo, a Bauta, que dimos oftalmología por allá, a Guanajay, que dimos pediatría por allá. Teníamos que levantarnos súper temprano para llegar temprano y el costo de la transportación era inmenso. Pero bueno, se pudo hacer, como yo hay muchas más, se pudo hacer. Terminé medicina. Ya tengo un videito anterior donde les estaba enseñando sobre la especialidad. Terminé medicina, me gradué de medicina. Estábamos en la pandemia, estábamos en el COVID. Muchas personas dejaron de trabajar, muchos se enfermaron, muchas madres se quedaron en casa con los niños. Entonces, ¿para qué decirles más? Fue un tiempo súper, súper difícil. Me imagino que en todas partes del mundo el COVID fue bastante difícil. Nosotros, al estar recién graduados de medicina, teníamos que dar el paso al frente en el COVID. Y ahí fue donde tuve mi primera experiencia laboral como médico, fue en COVID. Me gustó mucho pediatría. Fue una especialidad que me robó mucho. Ya yo tenía la niña, quería aprender muchísimo de pediatría, le prestaba mucha atención a pediatría, amé pediatría. Entonces estaba muy preparada con respecto a pediatría. Y comencé a trabajar en COVID de pediatría. Y ahí fue donde cobré mi primer salario como médico. Aquí en Cuba siempre uno de los salarios más bajos ha sido el del médico y del maestro. Lo digo por experiencia porque mi papá es profesor de educación física y siempre ha sido una de las ramas más mal pagadas, para qué decirles. Pero bueno, volviendo al tema de la medicina. Bueno, yo era recién graduada. Aquí el salario se dividía entre los recién graduados, que cobrábamos 4.610 pesos. Después venían los residentes, que eran los que estaban ya estudiando una especialidad, que cobraban 5.060 pesos en moneda nacional. Y ya después los especialistas, que cobraban 5.560 pesos. Yo les voy a estar valorando ese salario en ese tiempo con respecto al dólar. Por favor. En ese tiempo más o menos el dólar estaba a 3.90. El dólar después del reordenamiento subió enormemente. Un dólar llegó a costar hasta 400 pesos.
más o menos se estuvo manteniendo entre los 300, 390, 400. Ahora, hoy está en 345. Yo les voy a estar haciendo un cálculo, se los voy a estar dejando por acá para que vean ese salario con respecto al dólar. Era un salario muy bajo para toda la inflación que hubo después del reordenamiento. Era un salario que no alcanzaba absolutamente para nada. Pero bueno, en ese momento de COVID era la única entrada, por lo menos que tenía mi familia, porque los negocios que tenía mi esposo, al ser de renta, desaparecieron y el salario médico era el único salario que teníamos aquí en la casa. Yo, mientras estuve trabajando en COVID, estuve ganando aproximadamente entre 11 y 12 dólares al mes. Ya después, cuando empecé a estudiar la especialidad, que aquí se llama residente, cuando empecé en la residencia empecé a ganar entre 13 y 15 dólares al mes porque aumentaba por las guardias. Un ejemplo, el básico era 5.060 pesos, moneda nacional, y después cuando se le incrementaban las guardias, yo me montaba al mes en 5.600 pesos. Que yo gastaba aproximadamente entre 200 pesos solamente en ir hasta La Habana y 100 pesos en ir hasta el hospital. Yo aproximadamente gastaba 700 pesos diarios, así que saquen ustedes sus cuentas. Ya después el transporte aumentó muchísimo más y sí, no había, la cuenta no daba ni para adelante ni para atrás. Sin poner los gastos adicionales que tiene uno en la casa, con la niña y esas cosas. En el año 2024 hubo otro incremento del salario donde se tomó en cuenta la antigüedad, que era, se paga, un ejemplo, 1.000 pesos más del salario tuyo básico por antigüedad, que más o menos ustedes saquen su cuenta. 1.000 pesos más viene siendo como 3 dólares y algo por antigüedad. Tienes que haber pasado 5 años de trabajo para que ya te empiecen a pagar por antigüedad. También subieron 50 pesos la guardia. Nosotros la guardia la cobrábamos súper barato, entonces ahora con este nuevo aumento salarial en el 2024, la guardia de 7 de la noche a 7 de la mañana se subió a 50 pesos. Saquen su cuenta, si el dólar vale 3.45, que te han subido 50 pesos nada más. Pero bueno. Bueno, y ahora les voy a estar contando sobre el salario básico de un especialista. Ya después que tú terminas tu carrera de medicina, que tú terminas tu especialidad y estás trabajando como especialista. El salario básico de un especialista es de 9.560 pesos. 9.560 pesos es el básico. A estos 9.560 pesos le suman los 1.000 pesos de antigüedad y le sumas más o menos la cantidad de guardia que tú hagas al mes, que pueden ser entre 5, 4, 6 guardias, en dependencia de tu especialidad y de cómo se organice el departamento. Entonces le puedes sumar entre 300 y 500 pesos más a ese salario. Puede que te montes en 11.500 pesos por hacer un redondeo. Saquen su cuenta si una persona puede vivir con 25 dólares al mes. Y me dejan saber en los comentarios, por favor. Tenía que transportarme hacia La Habana porque la especialidad que estaba haciendo solamente se podía estudiar en La Habana, que son como 45 kilómetros de distancia de donde yo vivo. Para llegar al hospital el salario aumentó muy poco en comparación al aumento que tuvo el transporte. Ya hoy en día el transporte vale 400 pesos, o sea que vale $1 y un poquito más, y no me era sustentable seguir trabajando en el sistema de salud pública aquí en Cuba porque matemática no daba. Entonces comencé a trabajar de forma particular como TCP, trabajador por cuenta propia, como le dicen, o negocios privados, como algunos conozcan. Y llevo ya 3 años en este negocio. Y después les voy a estar haciendo un videito también sobre eso. Espero que haya aclarado algunas dudas de los que tal vez tengan. Siempre les digo desde mi experiencia, desde mi perspectiva y desde mi poco conocimiento. Sin más, espero que lo hayan disfrutado el videito.
Y recuerden, si son nuevos, no olviden suscribirse y dejar su comentario. Un besito y nos vemos en un próximo video. Cada vez que hablo de esto, este tema es deprimente para mí, como para muchos médicos más. Es bien doloroso porque estudiar medicina en Cuba es muy sacrificado para que después tú no obtengas ningún resultado de ese sacrificio. Y sin más, ya los dejo y muchísimas gracias.